Ya habíamos empezado a ver la capa de enlace. Vimos el tema de cómo conformar las tramas a partir del paquete recibido desde la capa de red. ¿Cierto? Bueno, decir exclusivamente de la capa de red de repente resulte discutible el tema, ¿no? Porque ¿cómo identifico a la capa de red, por ejemplo, en una red LAN que está formada por solamente un switch? Un switch al que se conectan todos los hosts, ¿no? Noten que ahí básicamente no hay conmutación, entonces no hay una subred. Pero, sin embargo, la capa de red está presente en el software de parte en el sistema operativo y parte en las aplicaciones, ¿eh? Porque las aplicaciones van a hacer referencia a direcciones lógicas en los equipos y esto es parte del protocolo de capa de red. Bien, entonces dejando eso de lado, digamos que la capa de enlace tenía una misión, la misión de fraccionar en partes llamadas tramas los paquetes que recibe de la capa superior. Y en la formación de estas tramas habían varias formas de hacerlo, ¿sí? En función de el tipo de datos que se está manejando en el paquete, si están orientados al byte o si están orientados al bit, ¿no? Habíamos visto algunas de esas formas o de esos métodos de los que se vale la capa de enlace para fraccionar los paquetes. Por eso le habíamos llamado el entramado. También vimos un poco acerca de la identificación de esas fracciones, ¿sí? Otro tema que tocamos es el tema del control de los posibles errores en la transmisión. El tema este lo habíamos visto en dos sentidos. Uno, simplemente por detección de error. En caso de detectarse un error, simplemente se retransmite la trama. Y el otro aspecto que consideramos era que si no es muy ruidoso o es poco ruidoso, digamos, el canal por el que se va a transmitir, entonces si se presenta un error cada año, digamos, podríamos darle a la capa de enlace la misión no solo de detectar, sino de corregir el error. Si el error es de solamente un bit, es fácil la corrección, ¿no? Entonces ya no es necesaria la retransmisión porque el receptor se encarga de detectar y corregir el error, asumiendo que sea error de un solo bit. Y eso obviamente vale para canales muy poco ruidosos, donde los errores se presenten muy rara vez y afectando solo a un bit en una trama, digamos. Bueno, la otra es que los errores sean en gran cantidad o en cantidad manejable desde el punto de vista de solo la detección. Entonces el receptor simplemente detecta un error y el transmisor tiene la obligación al enterarse de esto de retransmitir la trama.
misión de la capa de enlace en el receptor es armar el paquete en base a estas fracciones, a estas tramas que recibe. Verificar si están en orden, si han llegado en orden, cosa que no siempre va a ocurrir, y si no, darle el orden correcto, conformar con esas tramas el paquete y pasárselas a su capa de red. En el manejo de esto, decíamos que la capa de enlace conforma las tramas añadiéndoles a esas fracciones que forman de los paquetes un encabezado y un terminador o cola. En ese terminador normalmente va un código llamado de redundancia cíclica a través del cual se permite el receptor la detección de errores. Bien, entonces en el encabezado irá información de cómo se ha fraccionado el paquete y la numeración de las tramas. Entonces, a través de esa información, el receptor puede saber si la trama que ha recibido forma parte de un paquete, en qué lugar está ubicada, si es la última o debe esperar más tramas para conformar el paquete. Bien, entonces hasta aquí habíamos visto el tema de cómo se tratan los paquetes, cómo se forman las tramas. Entonces todo esto ya lo vimos. Y habíamos entrado en el tema de cómo resolver el problema del acceso al canal, ¿cierto? Está atrás, todo eso ya lo vimos. Estábamos aquí. En el entendido de que tenemos varios hosts que conforman la red y usan un canal común para transmitir. Puede ser a través, ya sea, decía, de el uso de cable coaxial con los conectores tipo T, que es ya muy poco común, ¿no? Esa tecnología fue introducida por IBM. En la actualidad casi se ha perdido vigencia. Y lo que se usa normalmente es un switch. Entonces los switches son el medio común que une a los hosts. Entonces toda información que va a ir de un host a otro pasa por ese switch o ese hub, ¿no? Si es una red barata, usará un hub. El switch tiene cierta característica mejor que el hub. De todas maneras, los dos lo que hacen es, al recibir una trama por un canal, por una línea, la retransmiten por los demás puertos. Entonces, todos los hosts que están conectados a ese switch reciben la misma trama, pero como esta trama va identificada con una dirección que se llama dirección física de quien debe considerar esta, entonces los demás la ignoran y solamente la va a considerar, la va a tomar el que tiene esa dirección de receptor. Bien, entonces solo él efectúa el proceso de esa trama recibida.
El resto la ignora. Ahora, aquí surge un problema, que como todos están conectados a ese medio común, podrían simultáneamente tener la intención de usar el medio. ¿Sí? Podría haber más de uno que en el mismo momento quiere usar el medio. Lo que va a provocar es una colisión, porque si dos datos están colocados en el mismo medio, entonces se van a sobreponer, se van a solapar los bits, provocando que algunos unos se vuelvan ceros, algunos ceros se vuelvan uno y todo sea confusión. Entonces a eso se llama colisión. Una forma de evitar las colisiones es dividir el tiempo en fracciones. Entonces se le asigna a cada host, como en el dibujo que está acá, hay 4 hosts, ¿no? Identificados como A, B, C y D. Entonces se le da a cada uno un tiempo de uso. ¿Cierto? Mientras tiene el tiempo de uso asignado, el host puede transmitir. Entonces, si en este momento el host A tiene la disponibilidad del tiempo, puede transmitir. Si tiene algo que transmitir, lo hace. Y nadie más puede hacerlo, entonces no habrá colisión. El problema aquí es que si no tiene nada que transmitir el host A, ese tiempo está muerto para los demás. De repente alguno de ellos tiene algo urgente que enviar, no lo va a poder hacer porque no es su turno. Y tiene que esperar que le llegue el turno. Aparentemente, si son pocos, no hay mayor inconveniente en que espere un poco, ¿sí? Pero si son muchos, imagínense el problema con 100 hosts, ¿no? De todo el tiempo le toca a cada uno solamente una centésima. Entonces, tiene que esperar 99 centésimas para poder transmitir. Bien, entonces esta solución estática por división de tiempo no es del todo eficaz. La otra alternativa es asignarle a cada uno de los hosts una determinada frecuencia para modulación. Entonces, con un ancho de banda reducido y diferentes frecuencias, se pueden identificar las señales de unos y otros y viajar por el mismo canal, ¿cierto? Entonces, por el canal común están viajando las señales moduladas sobre portadoras diferentes con anchos de banda reducidos, y el receptor simplemente va a recibir aquella cuya portadora le corresponda. Bien, entonces no habrá posibilidad de colisiones. El tema aquí es que el ancho de banda que dispone el canal está reducido al momento de transmitir. Quien va a transmitir solo usa una fracción del ancho de banda. ¿No? Otra vez el problema empieza a ponerse horrible cuando son muchos. Si son 3 o 4, como es el caso aquí, bueno, dividir el ancho de banda reduciéndolo a un cuarto tal vez no moleste mucho. Pero si son 100, ¿no? Bajar de un ancho de banda de, no sé, 1 gigahercio a una centésima de ello, puede que sea molesto. Bien, entonces ambas
posibilidades existen y son denominadas estáticas, porque ya antes de que exista la intención de transmitir, se le ha asignado a cada uno ya sea un tiempo de transmisión, un tiempo de uso del canal común o una frecuencia de portadora y un determinado ancho de banda para cada uno. ¿No? Aquí, bueno, se puede jugar un poco y decir el ancho de banda lo puedo hacer selectivo, aquel que tiene más urgencia, tal vez o información más importante que enviar, le puedo asignar un ancho de banda mayor, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, el ancho de banda está significativamente reducido para el uso del canal. ¿Bien? Entonces, las dos técnicas estáticas reducen en un caso el tiempo de uso y en el otro el ancho de banda del canal. Entonces, son poco usadas. Cuando se intenta una asignación dinámica, hay que tomar en cuenta estas 5 premisas. Primero, que el tráfico es independiente. O sea, cuando voy a transmitir no dependo de lo que estén haciendo los demás. Obviamente que el canal es único, ¿no? Tercero, que si se ha producido una colisión, esta sea detectable, que sea observable, que yo pueda saber que hubo colisión, ¿no? Porque de lo contrario pensaré que mi información pasó por el canal y llegó a su destino. Si no sé que se produjo una colisión, pues no tengo ninguna forma de saber si llegó o no. En cuanto al tiempo, este puede tomarse continuo o ranurado. ¿Qué quiere decir eso? Continuo, que no tengo básicamente límites en cuanto a el tiempo de uso. Puedo enviar una trama tan grande que tome un segundo, ¿cierto? O una trama tan pequeñita que tome un microsegundo, tal vez. En tanto que el tiempo considerado ranurado es aquel que se divide de manera que solo se pueda transmitir al inicio de una ranura. Entonces, si a mí se me ocurre transmitir, no puedo hacerlo en cualquier momento. Tengo que esperar el inicio de una ranura. No es asignación de tiempo como lo habíamos visto en el caso estático, sino simplemente división del tiempo en fracciones, en ranuras. ¿Ya? O sea, más o menos esto lo podría ver así. Si este es el tiempo, con el mouse me salen las líneas chuecas. Y se me pierde el cursor. Así que no sé dónde está. Aquí. Entonces, si este es el tiempo, se lo divide en fracciones. No quiere decir que se le asigne a cada host una en particular. Para todos es lo mismo. Lo que sucede es que si un host que se llame A quiere transmitir, tiene que hacerlo al inicio de una ranura. O sea, no podría transmitir aquí, ¿no? Porque de repente su trama va a ocupar 2 ranuras y hay la posibilidad de que colisione con otra. Entonces, esto no es válido. Solo puede transmitir al inicio de una ranura, no importa
que su trama sea menor al tamaño de la ranura o mayor. Lo importante es que inicie en el instante en que se produce el inicio de la ranura. Bien, lo ideal obviamente es que el tiempo asignado a cada ranura sea mayor que el necesario para transmitir una trama. Bien, entonces el tiempo puede ser continuo o ranurado. Y una quinta es la de detección de portadora, es decir, se entiende por detección de portadora un mecanismo a través del cual yo puedo enterarme que el canal está en uso. Detección de portadora, entonces entendemos como aquel mecanismo que me permite saber que el canal común está siendo usado, ¿no? Entonces puede considerarse esa posibilidad como válida, o sea, un host puede tener la capacidad de detectar canal en uso o no tenerla, ¿no? Tenemos que considerar ambas opciones. Bien, entonces, con esto en mente vamos a considerar algunos ejemplos y después haremos una comparación de todos ellos. Creo que habíamos hablado ya de Aloha. Sí, creo, en la anterior clase. Sí, un poquito hablamos de Aloha, ¿no? Decía que esto nació en Hawái, que está formado por muchas islitas que tenían la intención de comunicarse. Entonces, la primera solución que se generó fue el de hacerlo mediante señales de radio. Entonces, una estación de radio llamada Central transmite hacia todas las otras estaciones, ¿no? Aquí están marcadas como A, B, C, D y E. Y todos van a la misma frecuencia. ¿Sí? O sea, todos los usuarios A, B, C, D y E transmiten a una frecuencia determinada, F1. ¿No? Naturalmente que la central no podría transmitir a la misma frecuencia porque ahí sí que se produce un problema de diafonía. Entonces se utiliza desde la central para la recepción una frecuencia F1 y para la transmisión una distinta F2. Bien, de manera que no se solapen las dos señales. Bueno, y aquí el problema es este, que cuando va a transmitir, por ejemplo, A, señales a la frecuencia F1. Pero podría ocurrir que se le ocurra a B también hacer uso del canal y enviar señal. Entonces, se van a solapar las señales provenientes de A y B y se van a destruir. ¿No? Un poquito esquematizado aquí. Hay 4 posibles usuarios. Cuando está transmitiendo esta trama el usuario 1, en algún momento
al usuario 2 se le ocurre transmitir, ¿cierto? Entonces, hay un solapamiento de las informaciones, las mismas que se destruyen, ¿sí? Entonces, aquí se destruye la información y no va a llegar al destino, ¿no? Al menos no llega la información que se ha enviado, llegará a otra cosa. Puede ocurrir ahí. Vean que aquí también hay solapamiento, entonces eso es una colisión, la información está destruida. Aquí también, ¿cierto? En cambio, si el usuario 2 envió información en ese momento y en él ningún otro está haciendo uso del canal común, entonces no habrá problema y su información llegará al destino, ¿no? Del mismo modo, el usuario 3, el usuario 4 en diferentes momentos han conseguido que el canal esté libre durante todo el tiempo que les tomó transmitir y por lo tanto sin colisión llegó la información al destino. Bien. ¿Cuál es la solución que se planteó ante esta posibilidad de colisión? La solución planteada establece que como un emisor está utilizando una frecuencia F1 para transmitir y es un usuario que tiene la capacidad tanto de transmitir como de recibir, entonces él básicamente está escuchando lo que transmite. ¿Cierto? En la estación A hay un transmisor y hay un receptor. Entonces A tiene la posibilidad tanto de transmitir como de recibir simultáneamente, ¿sí? Entonces, lo que está transmitiendo a la frecuencia F1 lo está escuchando. Si en algún momento el usuario B transmite, ¿no? Lo que ha ocurrido, por ejemplo, aquí, entonces A se entera que hubo una colisión, porque en algún momento lo que estaba escuchando, que era idéntico a lo que estaba transmitiendo, deja de serlo. Se ha solapado con la información que puso B. Entonces se destruye su información, él se entera y dice, aquí hubo una colisión. ¿Cuál es la solución? Esperar un tiempo aleatorio para volver a transmitir, ¿no? Porque imagínense que él transmita inmediatamente después de haberse enterado que hubo colisión. Ah, colisionó, no llegó mi información, la voy a volver a poner. Lo mismo podría pensar B, entonces otra vez habrá colisión. ¿Sí? Entonces la solución establece que quien detecte una colisión retransmita, pero esperando un tiempo aleatorio. Entonces A, vamos a suponer que es el usuario 1, se enteró que hay colisión, espera este tiempo y vuelve a transmitir. ¿Sí? Bueno, en el caso coincidió con que el usuario 4 también quiso transmitir y le dañó su información. Pero vamos al caso del usuario 2. 2 estaba transmitiendo esta trama. Coincidió en tiempo con el usuario 3, con el 4 y se le destruyó su información. Entonces, él esperó todo este tiempo aleatoriamente, ¿no? Aleatorio quiere decir que pudo ser ese tiempo, pudo ser menos o más.
¿no? Pensaremos que una vez que detectó colisión, agarra un cronómetro que aleatoriamente le proporciona un tiempo, le dará un segundo, en otro momento le dará 2 segundos, 5, 10, lo que le toque, ¿sí? De manera aleatoria espera un tiempo y vuelve a transmitir. Entonces, pensaremos solamente en los usuarios 2 y 3. Como hubo colisión entre 2 y 3, 2 esperó este tiempo y volvió a transmitir. 3 se tomó un tiempo más largo, porque eso es aleatorio, ¿sí? Y afortunadamente no coincidieron y ambos pudieron lograr el éxito. ¿Sí? El mismo caso podría ocurrir visto desde el usuario 4. El usuario 4 estaba transmitiendo esta trama, coincidió con el usuario 3, se le destruyó. Él esperó un tiempo muy corto y desafortunadamente coincidió con el usuario 1 y se le destruyó su trama. Había esperado un tiempo muy cortito, ahora aleatoriamente le tocó esperar un tiempo mucho más largo y tuvo la suerte de que nadie más transmite en ese momento y logró llegar exitosamente a su destino. Bien, entonces esa fue la solución planteada con el nombre de Aloha. A eso se llama Aloha puro, ¿no? Aquí está esquematizado de otra manera, prácticamente lo mismo. Aquí sí están identificados A, B, C, D, Y. ¿No? Vean, A estaba transmitiendo, todo bonito, de pronto B se le ocurrió transmitir, como no hay fijado un instante para el inicio de transmisión, a él se le ocurrió en este momento y le quitó parte de la información, ¿cierto? Suficiente como para que esta trama ya no sirva. Tampoco sirve la que envió B. Bien, vean que C transmitió en este momento y no coincidió con nadie, entonces todo llegó bien. El caso de D, estaba transmitiendo esta trama y coincidió con B, entonces se le destruyó su trama. Él esperó ese tiempo para volver a transmitir y ahora no coincidió con ninguno, entonces llegó exitosamente. ¿De acuerdo? Entonces, la solución denominada Aloha puro permite evitar las colisiones, ¿sí? En realidad no las evita, sino las trata de alguna manera. Las colisiones existen, pero son tratables mediante retransmisión. Una mejora de esto es el conocido como Aloha ranurado. Salió medio feíto el dibujo, pero bueno, sirve. Entonces, ¿qué pasa aquí? El tiempo se lo divide en ranuras. Nadie puede transmitir entre una ranura y otra. Debe hacerlo al inicio de la ranura. Bien, entonces supongamos que al inicio de la ranura se les antoja transmitir a los nodos 1, 2 y 3. Colisión, ¿cierto? Porque hay más de uno en el canal, entonces se destruye la información. Ahora se aplica aquello de la espera aleatoria. Entonces, todos van a esperar
de manera aleatoria. Pero el tiempo que esperan tiene que ver con las ranuras. Bueno, a nadie se le ocurrió transmitir durante el periodo E. No sé por qué se llaman algunos E y otros C. Bueno, no importa. Aquí nadie transmitió, no pasa nada. Pero al inicio de la siguiente ranura se les ocurrió, porque habían esperado ese tiempo aleatorio, al nodo 1 y al nodo 2, y otra vez se produjo una colisión, ¿cierto? Entonces aquí no hubo éxito para nadie, aquí tampoco. Otra vez va a volver a transmitir tanto 1 como 2, pero el tiempo que espera 2 es simplemente el de una ranura. Entonces empieza en la siguiente ranura y 1 espera 2 ranuras sin hacer nada y transmite. 3, en su primera intención, dejó 4 ranuras de por medio y empezó a transmitir. El único que alcanzó éxito fue 2. Habiendo colisionado 1 y 3, intentarán otra vez transmitir. 1, de manera aleatoria, espera una ranura sin transmitir. En cambio, 3 se queda esperando 2 ranuras y afortunadamente nadie más usó esa ranura para transmitir. Entonces llegaron exitosamente los 3 paquetes. ¿De acuerdo? Entonces, hay una notoria mejora respecto a Aloha puro. Añadir al tiempo de espera las ranuras. Entonces, nadie puede transmitir entre una ranura y otra, ¿sí? Solo debe hacerlo al inicio de la ranura. Podría mejorarse más aún si esas ranuras son el tiempo suficiente como para enviar una sola trama. ¿Bien? Oh, creo que me salté uno. No, está bien. Una mejora a estos mecanismos se introduce con esta técnica llamada de acceso múltiple con detección de portadora, ¿no? En inglés, carrier sense, detección de portadora, múltiple access, ¿sí? Entonces, acceso múltiple, hay muchos usuarios queriendo acceder al medio común, pero tienen ellos la capacidad de detectar que el canal está en uso. ¿Ya? Entonces, el problema se resuelve de esta manera. Un usuario, antes de transmitir, observa cómo está el canal. Si el canal no está en uso, transmite. Si está en uso, no lo hace. Y espera un tiempo aleatorio. ¿No? Un tiempo aleatorio para volver a observar cómo está el canal. ¿Cierto? Entonces, para poder implementar esto, naturalmente que se requiere como elemento adicional en los diferentes hosts
que tengan la capacidad de detectar que el canal está libre o está en uso. ¿Sí? Si lo encuentran libre, pueden transmitir. Si encuentran que está ocupado, no lo harán. Bien, entonces, esta mejora en cuanto a la distribución de uso del canal nace de la capacidad de detección de uso del canal. A eso se llama detección de portador. ¿No? En el tema de las islas estas hawaianas, ¿cómo detectan la portadora? Simplemente su antena receptora en algún momento va a sentir la frecuencia F2. ¿Sí? F2 es aquella frecuencia en la que transmite la central. Entonces, si siente que en el aire está F2, su antena sabe que alguien está usando el canal. Entonces, no transmite. Bueno, esto les voy a dejar un poquito como tarea a ustedes. El leer acerca de un estudio estadístico de comparación entre esas dos técnicas. ¿No? El aloha y el de detección de portador. Tanto aloha como aloha ranurado. Ya, eso se los dejo como complemento. Ahora sí, no sé cómo quito esto. Ups. No sé qué le hice. Perdón, algo pasó aquí. Voy a dejar de compartir y volveré por acá. Aquí hay un video que me parece interesante porque en él se hace una representación teatral de los diferentes mecanismos que estamos discutiendo, ¿no? Es decir, los mecanismos que nos permiten el uso de un canal común. ¿Bien? Vamos a ver si esto funciona. Ahí va. Me voy a cortar un poco para que no se haga muy aburrido esto. ¿Qué es lo que va a hacer este señor, que es el profesor? Invita a 2 estudiantes voluntarios para que le colaboren con la teatralización del tema de el acceso al canal. Bien, entonces, a ver, un segundito, me pasé un poquito.
Mejor escucharemos la explicación de él. Se escucha muy bajito. Inge, no se escucha. Inge, Hola, ¿sí? ¿Qué me dice? no se escucha el video. Ah, no se escucha el audio del... Ah, bueno, a ver, voy a tratar de hacer el relato yo. Lo que está haciendo en este momento es, les ha entregado a cada uno de ellos 3 banderitas. La bandera significa una trama. Entonces, está teatralizando Aloha. En ese caso, Aloha puro lo que hace es que si se observa que ha colisionado la trama, debe volverse a transmitir, pero para ello debe esperar un tiempo aleatorio. Entonces, él con un cronómetro que tiene ahí en la mano, va generando pulsos cada segundo. Entonces, la idea es que cada trama tenga el mismo tamaño y dure 3 segundos. Bien. Entonces puede empezar a transmitir en cualquier momento, para eso levanta la banderita. Como ellos no se están viendo, no saben si ha habido colisión, el público, el resto de los compañeros, les avisa que ha habido colisión. Entonces, si hay colisión, lo que hacen es esperar el tiempo que dura la trama, 3 segundos, y a continuación elegir un tiempo aleatorio,
Ellos cuentan, digamos, 5 segundos, esperan 5 segundos y vuelven a transmitir. El otro podría haber esperado 7 y volver a transmitir, ¿no? Entonces, la idea es transmitir las 3 tramas. ¿Qué ha ocurrido en este momento? Que, por ejemplo, ahí hubo colisión, ¿cierto? Está transmitiendo la trama amarilla, pasaron, bueno, ahora les aumentó a 6 segundos. ¿Sí? El muchacho de rayas llegó a transmitir una trama. Ahí, colisión, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que dice el profe es que hay mayor posibilidad de colisión porque las tramas ahora las ha cambiado a tamaño de 6 segundos. Entonces hay mayor probabilidad de colisión. Sigue con aloha puro. Bien, ahora va a hacerlo con el ranurado, creo. Esperemos un momento. Bueno, el tema entre 2, ya hemos visto que tiene sus posibilidades de colisión evidentes. Imagínense lo que va a ocurrir ahora que invita a 2 más. No invitó a 2 más, sino a 4 más. Ahora son 6. Bueno, mientras van dando sus nombres para que les ponga nota por voluntarios, adelantemos. Bien, entonces todos están en la misma posibilidad de transmitir. 3 segundos dura una trama. Una vez que saben que hubo colisión, esperan un tiempo aleatorio y vuelven a transmitir. Vean que habiendo tantos usuarios con intención de transmitir, la posibilidad de colisiones es sumamente alta. ¿Sí? Aquí creo que no vi pasar ninguno. Bien, entonces noten que hay mucha posibilidad de colisión. Vamos a ver en qué momento va a cambiarles la temática. ¿Sí? Hasta aquí nadie pudo transmitir. Y ahora sí ya les ha puesto una ranura. O sea, nadie puede transmitir fuera de la ranura. Vean que ahora las colisiones son menos, ¿sí? Porque deben empezar a transmitir al mismo tiempo. Parece que están muy apurados, esperan muy poco, entonces ahí sí hubo un éxito, ¿no? Bien, entonces eso es aloha ranurado. No se puede transmitir sino al inicio de una ranura. Eso es incorrecto, ¿no? Si empezó la ranura y estaba transmitiendo, nadie puede transmitir, ¿no? Ahí el muchacho consiguió transmitir, el de lentes. Bueno, hace lo mismo, pero con 6 segundos. Seguro que la cosa va a mejorar bastante. Las ranuras las deja del mismo tamaño de 3 segundos, pero las tramas duran 6. Bueno, seguro que van a haber muchas más colisiones.
Bien, entonces ahí nos está mostrando la necesidad de que una ranura sea lo suficientemente larga como para que pueda caber una trama. ¿Ya? Porque si la ranura es en tiempo menor que lo que duraría transmitir una trama, hay mucha más probabilidad de colisión. ¿Ya? Entonces les había puesto ranuras de 3 segundos, pero tramas de 6. Entonces, en medio de la transmisión de una trama, se inicia otra ranura y alguien podría hacer uso del canal, entonces colisiona y destruye. ¿Bien? Esperemos un poco a ver en qué momento va a ser. Ahora sí va a usar el CCMA, es decir, ¿ya? Entonces aquí hay senseo de portadora, es decir, que pueden saber si el canal está en uso. ¿Cómo va a hacer la teatralización? Se están mirando, entonces el que quiere transmitir está viendo si hay canal libre, ¿cierto? ¿Ya? La condición es que si alguien quiere transmitir, lo hace si ve que el canal está libre. Ahora, si se produce una colisión, no debe dejar de transmitir, él debe intentar persistentemente hacerlo hasta terminar la trama, aunque sabe que ya colisionó. ¿No? Ha habido una baja, pero ya se recuperó. Ahora sí vamos. Bueno, les está recomendando que no hagan ningún tipo de señalización, que simplemente se miren y vean si el canal común está libre, entonces transmite. ¿No? Ahí vean que hubo una colisión. ¿Bien? O sea, vean que la posibilidad de colisión ha bajado notablemente porque solo puede haber colisión cuando dos intentan hacer uso del canal en el mismo instante. ¿Cierto? Entonces, lo que dice es que todavía hay posibilidad de colisión, pero que estas son escasas, ¿no? Porque solo transmiten cuando el canal está libre. Ahora, la mejora del senseo de portadora es cuando además los usuarios pueden detectar que hubo una colisión. ¿Ya? ¿Cómo ocurre esto? Además de poder saber que el canal está libre y tengo opción de transmitir, yo tengo un elemento más a mi favor. Yo sé cuándo hubo colisión, cuando mi trama colisionó con otra. Entonces, en el anterior no sabía, y si estaba transmitiendo y hubo colisión, se destruyó, pero no dejo de transmitir hasta terminar la trama. Al implementar esta nueva capacidad de detección de colisión, entonces lo que yo hago es, sé que hubo colisión, inmediatamente dejo de transmitir la trama, espero un tiempo aleatorio y vuelvo a hacerlo.
¿Sí? ¿No? Además de esperar el tiempo aleatorio, obviamente tengo que seguir observando el canal y ver si está libre. Bueno, entonces veamos cómo anda eso. Bien, les explica que si ven que está libre el canal, pueden transmitir. Pero pueden haber dos que a la vez quieran transmitir, entonces hay colisión. Pero esta vez de inmediato, saben que hubo colisión, bajan su banderita, dejan de transmitir, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces vean lo escasas que son las colisiones y la eficacia que hay en el uso del canal, porque si hubo una colisión, inmediatamente dejan de transmitir y el canal está libre. ¿Cierto? Vean cómo ha mejorado el uso del canal, ¿no? Bien, entonces para que exista una mejora en la eficiencia, se debería implementar las dos técnicas. La de detección de portadora, o sea, de libertad de uso del canal, y la de detección de colisión. O sea, yo puedo saber que hubo colisión. Bien. Y ahora cómo vuelvo para atrás. Creo que sí. Bueno, algo le hice aquí que me está saliendo una traducción de todo lo que digo. No sé qué hice. Aquí creo que apreté. Ah, eso es. Bueno. ¿Se entendió la idea? Entonces les encargo que le echen una miradita a este tema, el tema de cómo comparar estos métodos a través de un estudio estadístico de eficiencia. ¿No? Entre aloha puro, aloha ranurado y CSMA con esas opciones. Esta P quiere decir persistente. ¿Ya? O sea, la persistencia se la entiende como el tiempo en que uno está escuchando el canal para ver si está libre. Puede ser persistencia de 1, de medio, de 0,1, de 0,01 o no persistente, como está acá. Me pasé. Bien, entonces eso les dejo a ustedes para que revisen. En el texto está explicado cómo se hizo este estudio estadístico de comparación en cuanto a la eficiencia de los 4 métodos, ¿no? Entonces ahí se ve cuán eficiente es uno respecto al otro. De hecho, el menos eficiente es aloha puro. Y el más eficiente es CSMA con persistencia 0,01. Bueno. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario que hacer? A ver, un segundito, voy a ver algo en el chat. Ah, ya, bueno, se quejaban porque no se escucha. Yo no sabía que el audio de la computadora no salía.
Y ya lo corregí haciendo yo el relato. Pero a mí sí me escucharon, ¿no? Sí. Sí, Ya. Ok. Entonces quedó resuelto ese tema. Bien. Nos despedimos entonces hasta el día martes. ingeniero. Ingeniero, ¿la va a pasar la diapositiva al grupo? Sí. Enseguida voy a pasar esta diapositiva. Ya, gracias. Inge, Ok. el día martes va a haber clase, 2 de noviembre, creo que es feriado. Es feriado, claro, es día de todos los santos. Bueno, siendo feriado nacional no habrá clases. Entonces nos veríamos el siguiente jueves. Y para el jueves ya definiremos la fecha del examen. Este es el último tema que entra en el examen. El jueves vamos a arrancar ya con el tema de la capa de red. Entonces, el jueves definimos la fecha del examen, ¿ya? Ya, ingeniero. Ok. Solo hasta capa de enlace, ¿no? Solo hasta Bueno, capa sí. de enlace, sí. La introducción, la capa física y la de enlace son temas del primer parcial. Ya, pero por cuestiones de aprovechamiento del tiempo, vamos a empezar ya a avanzar la capa de red el día jueves, aunque eso no entra al primer parcial. Bueno, hasta luego, hasta el jueves. Pasen bien el feriado y Hasta luego, cuídense. ingeniero. Ingeniero. Hasta luego.